Dale no. Ya, entonces, primero que todo, bienvenido a una nueva charla del seminario de pregrado, finalmente. Ahora, en esta ocasión, es una charla de estadística y es por una alumna del doctorado en estadística de cuarto año, Darlene Soto, que nos va a hablar sobre métodos adaptativos para estrellas moduladas en el tiempo. Entonces, dale nomás, Darlene. Ok. Creo que sí. ¿Se ve la presentación, cierto? Sí, se ve. Ah, ok, perfecto. Bueno, le cambié el título porque creo que el otro título estaba un poco feo, o quizá no se entendía tanto. No. Okay. Y bueno, es la misma idea, pero entonces... tengo una pregunta que me aparece en mensajes de que gente está entrando. ¿Le coloco admitir o...? No te preocupes, nosotros vamos a estar Ya. viendo eso. Tú, tranqui. Ok, ok, ya porque no me manejo mucho en Zoom. Entonces, bueno, le cambié el nombre, pero es la misma presentación, el mismo tema, y la idea es pronosticar el brillo de una estrella, ¿ya? Este trabajo, bueno, lo que voy a presentar es más bien una aplicación, no tanta teoría, para hacerlo un poco más entretenido, y es un trabajo que es parte de mi tesis que estoy realizando con el profesor Mota, ¿ya? Mi área y el área también de él son de serie de tiempo. Eso espero que les guste. Y cualquier pregunta que tengan, me dicen. Bueno, no sé aquí por qué esto me salió como fantasma, pero la presentación la dividí en 4 partes. Primero la motivación, que está acá, el dato, el modelo y los resultados que tenemos hasta ahora. Bueno, tenemos más resultados, pero esta es una parte. Ok, entonces, bueno, en astronomía, los astrónomos quieren estudiar las estrellas, los planetas y todas esas cosas. Y entonces, en particular, ellos están interesados en estudiar una estrella que se llama RR Lyra, que tiene este comportamiento. Entonces, si lo pueden ver, que es, bueno, cuando ellos lo observan con un telescopio, lo que observan es que el brillo aumenta, disminuye, aumenta, disminuye. Y bueno, ellos entonces generalmente tienen 2 objetivos, los astrónomos. Quieren hacer clúster, por ejemplo, grupos de estrellas, de galaxias, o quieren generar alertas. ¿Qué significa generar alertas? Pues que si, por ejemplo, esta estrella tuviera un comportamiento extraño, por decir, dejara de brillar, entonces la idea es que se genere una alerta, y yo imagino para que ellos vayan a ver el telescopio qué está pasando. Yo no sé, pero la idea es que se generar una alerta de un comportamiento extraño en el objeto. Entonces la idea detrás de eso, de generar la alerta, es que nosotros podamos predecir a futuro el comportamiento. Y si el modelo es bueno, entonces una idea sería, por ejemplo, comparar la predicción con lo que está pasando ahora. Y si es muy diferente, tal vez eso podría generar una alerta. ¿Ya? Una de las dificultades que existen en astronomía es que se tiene un gran volumen de datos, entonces aplicar métodos que tomen demasiado tiempo no es muy factible. Y lo segundo, que es lo que he puesto acá, que las observaciones no son igualmente espaciadas en el tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, las observaciones no las tengo en el día 1, 2, 3, 4, con un espacio de observación de un día, sino que las observaciones las puedo tener en el día 1, 5 y 6. Es decir, entre la primera observación y la segunda observación pasaron 4 días, o bueno, 5 días, y entre la segunda y tercera observación pasó un día. Entonces, todos los modelos que uno ve en series de tiempo, por lo menos los que yo vi en la ayudantía de series de tiempo, y creo que los que se dan, en general los cursos de series de tiempo solo enseñan modelos para datos que están igualmente espaciados, como los modelos ARMA, ARIMA y toda esa
y todas esas cosas. Esperen un poco. Okay. Y bueno, ese es el objetivo de esta idea. No sé, me falta algo. Creo que no. Ok, entonces este es el nombre de la estrella, CSS. Eso es un número extraño que le ponen ellos, los astrónomos, que no tengo idea, y un ID de identificación, que no sé. Pero si quieren buscar esta estrella, entonces deberían hacerlo por este numerito, ¿ya? Entonces la variable respuesta es el brillo de la estrella, y las observaciones están medidas en días, pero en esta unidad, que también es una unidad del área de astronomía, pero para el caso de nosotros no tiene mucha relevancia. Vamos a pensar que son días. Tenemos 432 observaciones, y como les dije anteriormente, no son igualmente espaciadas, y eso es muy importante, y los datos están disponibles en esta página de internet, donde hay muchas bases de datos de diferentes estrellas, con sus papers, todo muy bien organizado. Okay, bueno, no sé cómo, pero los astrónomos transforman ese video o las observaciones que tienen en un dato de esta forma, un dato estructurado, donde tengo un eje vertical, que es el brillo, y un eje horizontal, que son los días. Entonces, si observan acá, más o menos se ve el comportamiento del video, de que es que el brillo de la estrella aumenta, disminuye, ¿ya? Ahora, ¿por qué están los ejes ploteados al revés? Esa otra cosa de astronomía. Tengo que ellos piden que se ploteen de esta forma por una razón astronómica que yo no manejo, ya, pero no es que es para el área de astronomía, que se plotean al revés las magnitudes. Entonces, pensando en hacer el pronóstico en el futuro, o el forecasting, es que asumimos que existe un modelo y queremos encontrar ese modelo, ¿sí? O sea, parto del supuesto de que existe un modelo y voy a encontrar ese modelo. Entonces, el modelo más simple que podemos pensar es el modelo senoidal, que está compuesto por 3 parámetros, que son la amplitud, la frecuencia, que es 1 dividido en el periodo, donde el periodo es el número de observaciones hasta que cumpla un ciclo, y la fase. Y bueno, una componente de error de variable aleatoria. ¿Ya? Este es el modelo entonces más simple que podríamos utilizar para modelar el comportamiento de las estrellas que les mencioné anteriormente. Bueno. En el 2015, Molnar y otros autores ajustaron este modelo a la estrella que yo les mostré, al dato. La característica de este modelo es que, bueno, los parámetros no varían en el tiempo, ¿ya? Y eso es algo importante que vamos a ver después. O sea, esa condición es bastante relevante. Entonces, mi variable respuesta voy a asumir que es la suma de una media y una variable de error, una variable aleatoria que es el error. Y en la media, entonces, voy a indexar esta maquinaria de muchos senos. O sea, en vez de usar una onda senoidal, él dice, perdón, que el dato puede ser modelado por una suma de K componentes armónicos, o sea, de K senos, ¿ya? Entonces tengo, ¿cuáles son los parámetros a estimar? El Z, que es una constante, las amplitudes, tengo amplitud 1, 2, 3, hasta acá, la frecuencia, que es F0, y la fase, que ellos también dicen que varía de acuerdo al armónico. Entonces tengo la fase 1, 2, 3, 4, hasta acá. ¿Ya? Bueno.
Laura, ok. Si tienen cualquier pregunta me dicen, ya prefiero que me las hagan ahora después, pues si están perdidos. Bueno. Entonces Molnar en el 2015, bueno, la misma persona, los mismos autores utilizan este software para estimar el modelo. Y el software es bastante amigable en el sentido, para los astrónomos, en el sentido de que ellos ingresan el dato y hacen como unos clics, pum, 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 y le entregan el modelo. O sea, ellos no programan nada, entonces muchas veces no entienden realmente qué está pasando atrás, ¿ya? Pero lo que hace el software es que utiliza este algoritmo que se llama Levenberg-Marquardt para estimar estos parámetros, que son los parámetros del modelo, recordemos Z, la amplitud, la frecuencia y la fase, y lo que hace entonces es este algoritmo estima los parámetros de un problema no lineal. Y digo no lineal porque tengo mis parámetros acá dentro del seno, ¿ya? Si yo conociera, por ejemplo, la frecuencia y la fase, entonces tendría un problema de regresión lineal ordinario, y podría estimar por mínimos cuadrados, pero como mis incógnitas o mis parámetros que yo quiero estimar están acá en verdecita, este y este, entonces, bueno, ellos utilizan este algoritmo, este método, y una de las ventajas de este método es que requiere valores iniciales. Lo que ya presenta una desventaja en este enfoque. Porque la pregunta es, ¿qué diablo ocupo de valores iniciales? Es una pregunta que uno se hace cuando utiliza todos estos métodos de Newton-Raphson. Bueno, todos esos métodos de optimización. Entonces, necesitamos valores iniciales para el Z, para la amplitud, para la frecuencia y para la fase. El más difícil de todo es el de la frecuencia, porque si yo tengo una idea más o menos de la frecuencia y puedo encontrar un valor de la fase y a la vez uno de la amplitud. O el de la amplitud, si conozco la fase y la frecuencia, podría estimar por mínimos cuadrados un valor inicial para la amplitud. Así que el más complicado, en mi opinión, es el de la frecuencia. Entonces, la pregunta es, ¿cómo encuentro un valor inicial para la frecuencia? Y hay una herramienta en series de tiempo que permite determinar el periodo o la frecuencia en un conjunto de datos, cuando los datos pensamos que están generados por este modelo. ¿Ya? Esa herramienta se llama el periodograma. Y lo que hace es que el periodograma es como una formulita, como es esta que está acá, muy parecida a esta fórmula. Entonces lo que uno hace es que para valores de la frecuencia, que yo he llamado acá lambda, para cada valor de lambda, yo calculo el periodograma utilizando el dato, ¿ya? Y obtengo un gráfico que es de la frecuencia versus el periodograma. Cuando el dato tiene una frecuencia o una periodicidad, entonces lo que aparece es un pico, un pic, en esa frecuencia, ¿ya? Por ejemplo, si el dato es un ruido blanco, por ejemplo, si el dato no tuviera esta componente, solamente tuviera el error, lo que yo observaría sería más o menos una línea plana, o sea, no hay ningún pico, ¿ya? Entonces, el periodograma es una herramienta muy utilizada en serie de tiempo para calcular, para estimar la frecuencia. Pero el periodograma tiene la desventaja de que solamente se utiliza para datos igualmente espaciados, que es lo que uno ve en serie de tiempo tradicional. Existe otro periodograma, que es el periodograma de Lomb-Scarlett, que se utiliza cuando los datos no son igualmente espaciados, para calcular la frecuencia cuando los datos no son igualmente espaciados. Y es esta fórmula que está acá. Si los datos son igualmente espaciados, entonces ustedes recuperan el otro periodograma. La verdad son equivalentes, ¿ya? Y bueno, lo que uno hace es que yo conozco el tiempo
que es el dato, el i, y para cada valor, como les decía, de la frecuencia, yo calculo el valor del periodograma de Loeb-Scarlett. Y si lo hacemos sobre el dato, entonces obtenemos este gráfico. Como pueden ver, hay un peak aquí, 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 bueno, aquí y aquí. Y esta es una línea como de de confianza, como que tanto le creo a esto. Y bueno, en astronomía ellos definen algo que se llama, ¿cómo es que se llama? La probabilidad de falsa alarma, y con eso ellos calculan esta como selección de pic, con eso, sí, se llama probabilidad de falsa alarma. Porque yo me equivoqué, elijo un pic y realmente no era. Bueno, es el líder. Entonces, analizando este gráfico, es que sí, o sea, hace sentido pensar en un modelo de esta forma, porque si yo utilizo el periodograma, veo unos pics, entonces, de cierta manera, Molnar y los otros autores tienen razón en ajustar este tipo de modelos. Cuando Molnar hace todo esto, bueno, con el programa que les comenté anteriormente, Period 08, ellos encuentran 10 pics y encuentran, bueno, encuentran que el modelo tiene 10 armónicos y las estimaciones para los parámetros. ¿Ya? Bueno. El problema de este enfoque es que otros autores dicen que este tipo de estrellas, y es lo que aparecía en el resumen de la presentación, estas estrellas RR Lira tienen un efecto Blasco, que se ve cuando cuando la estrella es muy vieja y tienes mucho dato, entonces puedes apreciar este efecto Blasco. Yo creo que en el dato que tenemos ahora no se puede apreciar el efecto Blasco, pero si tuviéramos mucho dato, entonces podríamos apreciar este efecto Blasco. Y el efecto Blasco está relacionado con la modulación. Se entiende como la modulación en la estrella. Bueno, ¿qué es la modulación? Se preguntarán. La modulación es el proceso de variar uno o más parámetros en la onda. Recuerden que los parámetros son la amplitud, la frecuencia o la fase. Es decir, que yo podría modular la amplitud, la frecuencia, la fase o combinación de estas. Y cuando digo variar, es que las puedo hacer que dependan del tiempo, que ya no sean constantes, como estaba acá, sino que ahora yo podría, bueno, lo que dicen algunos astrónomos, por ejemplo Benko y otros autores, es que los parámetros, la amplitud y la frecuencia varían en el tiempo de las estrellas RR Lira por este efecto Blasco. Entonces, estamos pensando en desarrollar un modelo de esta característica. ¿Ya? Bueno, como les contaba entonces, la modulación es el proceso de variar uno o más parámetros de la onda, y existen 3 tipos de modulación: la modulación en la amplitud, en la frecuencia y en la fase. Específicamente nos vamos a enfocar en la amplitud y en la fase, porque eso es lo que dicen los astrónomos que tienen las estrellas RR Lira. De alguna forma, bueno, creo que la estadística no puede estar sola y es importante escuchar de expertos y ellos conocen la estrella. Entonces, bueno, en el proceso de modulación intervienen como 3 señales, y esto está relacionado con la teoría de transmisión de señales electrónicas, pero se puede aplicar también en astronomía en esta estrella, que son la señal portadora, la señal moduladora y la señal modulada, ¿ya? La señal moduladora es el mensaje que quiero transmitir. Bueno, ¿cómo funciona esto de la modulación? Ahora les voy a presentar algunos ejemplos y después ya viene el modelo que podría ser mejor,
mejor que el de Benko. Bueno, que permite esta modulación, ¿ya? Entonces, como les decía, son 3 componentes: la señal portadora, la señal moduladora y la señal modulada. ¿Qué significa esto? Que si, por ejemplo, yo tengo esta señal portadora, una onda senoidal con una amplitud UDC, una frecuencia FC y una fase FIC, y yo quiero transmitir esta señal, que también es una onda senoidal pero con otros parámetros, que yo he llamado UM, FM y M. Entonces, la nueva señal modulada es esta que está acá, donde la señal moduladora ha entrado ahora aquí en la parte de la amplitud. Por ejemplo, si esta es mi señal portadora y yo quiero transmitir un mensaje en la amplitud, por ejemplo, esta señal, entonces la nueva señal modulada es esta señal que está acá, donde ahora la amplitud va cambiando en el tiempo. ¿Ya? Esa es la amplitud modulada. Luego tenemos la frecuencia modulada, que la idea es la misma. Ahora voy a hacer variar la frecuencia. Entonces tenemos de nuevo nuestra señal portadora. Esta es la parte angular o la parte del ángulo. Inicialmente tengo esto. No tengo nada modulado, tengo la señal inicial. Luego entonces la modulación se hace de esta forma. Es decir, yo elijo una señal moduladora, le calculo la integral, y aquí estoy tomando un ejemplo que satisfaga esto, o sea, una señal, estoy considerando una señal moduladora, tal que si yo le calculo la integral, voy a obtener esto. Pero podría ser otra, o sea, igual en el ejemplo acá, pueden poner otra señal moduladora, la que ustedes quieran. Pero yo estoy tomando senoidal, y de ahí les voy a decir por qué. Bueno, entonces volviendo con este ejemplo, consideramos una señal moduladora para la frecuencia de esta forma. Entonces lo que hacemos ahora es que en la parte del ángulo, lo inicial estaba con negrito, agregamos ahora esto que está en azul, en la parte del ángulo. Y entonces la nueva señal modulada viene dado de esta forma, donde ya habrá modificado el ángulo con esta expresión. Si yo cambio la señal moduladora, entonces voy a cambiar la señal modulada, ¿ya? Un ejemplo de esto es, por ejemplo, si consideran esta señal portadora y esta modulación en la frecuencia, entonces esta es la nueva señal modulada, donde se observa que la amplitud es la misma, la amplitud no varía en el tiempo, pero ahora la frecuencia sí. La frecuencia es diferente en este tiempo que en este tiempo, ¿ya? Bueno. Y tenemos la combinación de ambas, la amplitud y la frecuencia modulada. Que, bueno, en rojito entonces está la amplitud modulada, y en azul escrito la parte de la frecuencia modulada. Quiero recalcar que este es solo un ejemplo, ¿ya? Donde he considerado que la señal moduladora, por ejemplo, tiene la misma frecuencia, ¿ya? Pero podría ser, este simplemente no es un ejemplo de cómo se podría entender la modulación en la amplitud y en la frecuencia. Y bueno, entonces, como les decía, algunos astrónomos, entre ellos Benko y otros autores, en el 2011, dicen, como les comentaba, que las estrellas RR Lyra tienen este efecto Blasco, y que este efecto Blasco puede entenderse como una modulación en la amplitud y en la fase, es decir, que la amplitud y la frecuencia varían en la amplitud y la frecuencia varían en el tiempo, y que este entonces debería ser el modelo para explicar esta estrella. Donde estoy ahora, por ejemplo, en vez de considerar la amplitud modelada, o bueno, la onda moduladora, la amplitud como un solo seno, o sea, una componente de seno, una componente armónica, estoy considerando una suma de componentes armónicas, Q componentes armónicas. Y de la misma forma,
estoy modificando el ángulo en función del tiempo, también como una suma de Q componentes armónicas, ¿ya? Y ambas tienen la misma frecuencia, y ellos le llaman a esa frecuencia la frecuencia Blasio. El problema de este modelo, y como les comenté antes, es que tiene que ser estimado usando el algoritmo de Levenberg-Marquardt, que requiere valores iniciales, y que además otra desventaja que nosotros vimos era que, con toda la herramienta que existe ahora, ¿por qué vamos a asumir una forma cerrada para la amplitud, para la modulación de la amplitud y la modulación de la fase? ¿Por qué no dejamos que esto sea libre? ¿Ya? Esa es un poco la pregunta que nos hicimos. ¿Por qué no dejarlo libre? Y aunque sí haga sentido, porque recuerden este gráfico que les mostré delante, que dice, bueno, que si la onda, que si el dato es generado, de esta forma, entonces yo voy a ver unos pics en este W, voy a ver, este pic debería estar en este W, para este W yo debería tener un pic, y eso me indica la frecuencia. Eso solamente, en teoría, se sabe hasta ahora que el periodograma solamente se puede ocupar, es válido cuando las amplitudes son constantes, ¿ya? Pero con el profe Mota hemos encontrado que el periodograma también se puede ocupar cuando las amplitudes varían en el tiempo, específicamente cuando son polinomiales, es decir, que esto podría corresponder a otro comportamiento, no tiene por qué venir de este modelo, podría ser un modelo donde la amplitud varía en el tiempo, ¿ya? Entonces, bajo esa idea, es que tratamos de proponer un modelo que se ajuste más a estos requerimientos. Bueno. Entonces, este es el modelo que proponemos, donde el brillo de la estrella, vamos a asumir que tiene una media y un error, una variable aleatoria, y en la media, entonces, vamos a asumir que es de esta forma, donde ahora z, que antes era constante, ahora lo escribimos como m y depende del tiempo, que es la tendencia, ¿ya? Ahora digo entonces que la tendencia puede cambiar en el tiempo, podría ser creciente, decreciente, y también asumimos que las amplitudes varían en el tiempo, como decía Benko. Y bueno, tenemos también el número de armónico y el error. La pregunta es, ¿qué vamos a poner aquí? ¿Ya? Porque, bueno, en estadística existe como 3 tipos de modelos: los paramétricos, semiparamétricos y no paramétricos. Cuando uno quiere hacer forecasting o predicción, la verdad es que viéndolo desde, por ejemplo, en modelos no paramétricos, tenemos los modelos con kernel, y la desventaja de esos modelos es que como es algo localizado, como hago una estimación localizada, los intervalos de confianza en los extremos son muy grandes. Entonces, para hacer forecasting, la verdad es que modelos locales como los kernel, modelos que utilizan los kernel, no sirve. Entonces, la idea que buscamos es tener una idea como una mezcla entre un modelo paramétrico y semiparamétrico. O sea, aquí estoy imponiendo un modelo paramétrico porque estoy diciendo que el error es normal, y entonces el I va a ser normal con esta media y esta varianza. Pero quiero agregar algo más sueltito, algo más flexible en las tendencias y en las amplitudes. Entonces, lo que asumimos con el profesor
es que la tendencia y las amplitudes van a ser combinación lineal de spline, de una base de spline, específicamente B-spline. O sea, va a ser un coeficiente que voy a determinar, que necesito determinar porque la spline la conozco. Perdón, la B-spline la conozco. Entonces, lo que necesito para conocer, para estimar la tendencia, es conocer alfa, lo que necesito para estimar la amplitud del coseno es beta, y lo que necesito para estimar la amplitud del seno es gamma. Y una vez que ya conozco todo eso, puedo hacer la predicción. Estamos listos. Hay varios tipos de spline que uno puede ocupar, y entonces el ocupar spline le da un sentido no paramétrico, o sea, perdón, semiparamétrico, porque no estoy asumiendo una forma cerrada, porque por ejemplo yo podría decir, ok, la tendencia es A más B por T, porque T es la variable que conozco. Podría decir A más B por T, donde hay B constante y crece de forma lineal, o algo cúbico, o qué sé yo. Pero no queremos, bueno, como decía adelante, queremos que sea algo flexible. Entonces asumimos que son combinación lineal de una base de B-spline, y hay varias razones por qué uno debería trabajar con B-spline en vez de otros spline. Porque existen otros spline como son los polinomios truncados, por ejemplo, pero varios autores recomiendan trabajar con B-spline porque, bueno, uno, no sufren estos problemas de la varianza muy grande en los extremos, en los bordes. Los intervalos de confianza tienden a ser más pequeñitos. Otra razón es que cuando, por ejemplo, si la tendencia fuera un polinomio, el B-spline lo ajusta así muy bien. O sea, yo no sé qué es la tendencia, pero si fuera un polinomio, me lo ajustaría perfecto. O sea, los B-spline pueden ajustar un polinomio muy bien. Si es otra cosa, pues ya hay más complicado. Pero eso no ocurre, por ejemplo, con los polinomios truncados. Hay otras razones con estabilidad que también son importantes, sobre todo cuando uno trabaja con el dato de astronomía, que tiene grandes volúmenes de información, que los B-spline son bastante estables. Entonces, si alguna vez tienen que trabajar con spline, yo les recomiendo que trabajen con los B-spline. Y bueno, ¿qué es un B-spline? En la siguiente slide les voy a mostrar, pero esta es la base de B-spline. Y entonces cada spline, aquí tengo el spline 1, 2, tengo J B-spline, y van evaluados en el tiempo. Los B-spline dependen de los nodos y del grado del B-spline, que tiene que ver con el grado del polinomio con el que se construye. Entonces, creo que me queda tiempo. Ya, bueno, aquí les traje un ejemplo de un B-spline de grado 3. ¿Qué significa un spline de grado 3? Bueno, aquí tengo uno y aquí tengo muchos. Aquí está la base, y este es uno solo, una representación. Entonces, ¿qué es un B-spline de grado 3? Pues, ¿qué significa? Que consiste en este caso, 4 piezas polinomiales, cada una de grado 3. Es decir, tengo una pieza polinomial, aquí tengo 1, 2, 3, 4, y cada una de estas está construida utilizando un polinomio de grado 3, que se une, que el B-spline en su interior va a estar unido por P nodos internos. En este caso, como es de grado 3, tengo 1, 2, 3 nodos internos. Que en los nodos la derivada van a ser P-1 continuo. Es decir, que si estoy eligiendo un polinomio de grado 3, va a ser 2 veces derivada continua, y no voy a tener esos problemas que pasa con un spline cuando uno no hace eso supuesto, que los splines quedan como discontinuos, y uno quiere que el dato, bueno, aquí vaya continuo, ¿ya? El dominio y esta es una característica también muy importante de los B-spline, es que el dominio es positivo en P más 2 nodos. Como P vale 3, el dominio es positivo en 5 nodos. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, sobre estos 5 nodos, el B-spline es positivo y el resto es 0. Y eso es bacán, porque aquí en esta matriz aparecen muchos 0. Y eso alivia un montón los cálculos.
Y bueno, y por cada valor de t, supongamos que el b-spline, aquí tengo el tiempo, mi spline evaluado en el tiempo, que en nuestro caso particular, pero el b-spline lo podrían, por ejemplo, evaluar en una variable edad. Se puede evaluar, lo pueden utilizar para estimar cualquier dato que tenga. Bueno, entonces si yo, por ejemplo, estuviera en este tiempo pasan p más 1 spline. Si p vale 3, quiere decir que en este tiempo o en este pasan 4 splines. 1, 2, 3, 4. O sea, bueno, eso. Eso está relacionado un poco, bueno, con como les contaba, los splines dependen de dos cosas, del número de nodos, cuántos nodos voy a elegir, y el grado. Aquí arriba les hablé del grado y ahora tiene que ver con el número de nodos. Si este es mi tiempo, bueno, aquí va de 0 a 1, pero podría cambiar. Si yo el intervalo de tiempo lo divido en m partes iguales, entonces estoy utilizando m más un nodo. En este caso utilicé 3, 4, 5, 6, 7, 8, m igual a 8, lo dividí en 8 partes iguales, tengo 9 nodos, y el total entonces que va a tener mi base de spline, esta va a estar formada por el número de partes iguales que lo dividí, que eran 8, más el orden, que es 3, 8, 9, 10, 11. 11. Entonces, mi base va a estar formada por 11 splines. O sea, aquí voy a tener 11 columnas. Pero si alguien elige más nodos, va a tener más spline. Una base con más spline. Ok. Entonces, estoy viendo esto en forma matricial. Voy a decir que la tendencia es la base de B' por alfa, la amplitud es de B, la base de B' por beta y por gamma, y recuerden que este era el modelo, entonces he escrito esto en forma matricial, me falta escribir esto en forma matricial, y lo podemos escribir como una matriz diagonal. Y acá voy a asumir que conozco la frecuencia, o sea, para este modelo utilizamos las frecuencias que determinó el modelo de Molnar. Entonces, solamente voy a estimar alfa, beta y gamma. Las frecuencias no las voy a estimar porque las voy a asumir que son conocidas. ¿Ya? Este es el modelo, que es como el modelo que conocemos todos de regresión lineal, x por beta, solamente que ahora x es b, y beta, ahora mis parámetros son teta. Y eso. Y la gran ventaja de este modelo es que lo resolvemos con mínimos cuadrados. Entonces, la solución es b traspuesto b, inversa b por el dato, ¿ya? Y entonces con eso podemos estimar los parámetros, y una vez que conocemos cuánto vale teta, en verdad conocemos cuánto vale alfa, beta y gamma. Una vez que conocemos cuánto vale alfa, beta y gamma, conocemos cuánto vale la tendencia de las amplitudes, y con eso lo colocamos acá, ¡pam!, evaluamos en el tiempo, y obtenemos la predicción. Aquí. Hay que tener un poco de cuidado con los B-spline, que si uno utiliza muchos nodos, puede tender a sobreajustar o a hacer overfitting, ¿ya? Como a meterse con el error y no realmente capturar la media, o bueno, la tendencia que hay escondida. Tiende a meterse acá con el error, a sobreajustar. Entonces, bueno, para evitar ese problema, utilizamos la penalización. En 1996, Eilers y Marx propusieron esta penalización. Bueno, hay varias penalizaciones que tienen que ver con la segunda derivada, pero en particular nosotros elegimos esta porque transforma el problema en un problema de mínimos cuadrados ordinarios. Entonces la solución, de nuevo, es muy fácil de computar, porque recuerden que esa matriz es la matriz de diseño, la del modelo, entonces la conocemos. Tau es el parámetro de penalización. Bueno, son estas matrices que voy a aplicar a continuación, y ya está, o sea, es muy fácil. ¿Y en qué consiste la penalización? Bueno,
Acá, este es el problema que queremos resolver, minimizar el error para encontrar, de modo que encontremos beta. Acá está la penalización. Y como les decía, tenemos el parámetro tau de penalización. Si tau es 0, entonces tengo el problema normal de ecuaciones normales. Si tau es infinito, entonces el B-spline tiende a ajustar el polinomio. Y eso es muy importante. ¿Y cómo se construye esta matriz D? Bueno, lo que hace es calcular la diferencia entre los parámetros, porque se multiplica por teta. Entonces aquí, por ejemplo, lo que está haciendo es que el teta 2, o el parámetro teta 2, en este caso no sé cuál es el teta 2, bueno, el beta 1, lo que hace es que, por ejemplo, el teta 2 lo resta con el teta 1, el teta 3 lo resta con el teta 2, y así. Uno podría elegir el orden de la penalización, puede ser 1, 2, 3, el que quieran. Cuando uno ajusta y utiliza diferentes órdenes acá en la penalización, no se ven muchos cambios, pero el forecasting, la predicción a futuro, cambia muchísimo. O sea, si tú utilizas orden 1, la predicción es muy diferente del orden 2. Ese parámetro es bastante importante. Y bueno, ok. Como les contaba entonces, recuerden que este es el modelo que estamos proponiendo y queríamos estimar cuánto valía m, pero m lo estimábamos a través de alfa. Entonces nuestros parámetros son alfa, beta, gamma, y ya los cerramos acá. Ya los conocemos, y nos falta estimar entonces el número de spline, el grado del spline, y qué penalización vamos a ocupar. O sea, dependiendo de la penalización, de cuántos spline tenga y del orden del spline, es que voy a obtener los coeficientes teta. Entonces, en verdad, eso es lo primero que uno debería hacer. Estimar el parámetro de penalización, el número de spline y el orden, y después calcular alfa, beta y gamma. Existen varias herramientas para estimar estos parámetros de tuning que le llaman, que uno puede ver en literaturas como Tichirani o ese tipo de data science. Y cuando las observaciones son independientes, nosotros estamos asumiendo que las observaciones son independientes, acá, o sea que la observación del presente no depende del pasado. Bajo ese supuesto es que nosotros podemos utilizar el método de cross-validación para seleccionar estos parámetros de tuning que se le llaman, que son, que les decía, que son, bueno, y se me había olvidado también otra cosa, perdón, que se me había olvidado que tenemos que seleccionar el número, tenemos que seleccionar K, que es el número, cuántos componentes armónicas vamos a tener. Sí, se me olvidó. Bueno, ok. Entonces, esta es la fórmula y es el brillo en la variable respuesta, mueve la estimación que nosotros obtenemos, cambiando el tau, el k y el j, y esto corresponde a los elementos de la diagonal de la matriz HAT. Recuerden que esto es como un modelo de regresión lineal, donde tenemos, bueno, esto es como mi X, mi beta, y puedo construir mi matriz HAT, que es X inversa de X transpuesto X por X, y en este tipo de, cuando uno utiliza esto de spline, a esta matriz no le llaman HAT, sino como le llaman matriz de suavizado, porque lo que hace es como suavizar el I, porque es S por I. El pronóstico es S por I. Bueno, entonces la idea es que para distintos valores de tau, de K y de J, voy a calcular este valor de cross-validación y voy a seleccionar el valor que me dé, el valor de tau, K y J, que me dé el valor más pequeño.
Entonces acá tengo diferentes gráficos. La línea azul corresponde a 52 spline en la base. La línea verde corresponde a 33 spline en la base. La línea roja a 23 spline en la base. Y la línea negra a 9 spline en la base. Para todos elegí spline de grado 3. Entonces quiere decir que estoy aquí, bueno, aquí tengo 49 nodos, 30 nodos, 20 nodos. ¿Ya? Y entonces acá tengo los nodos, acá el número de armónicos y el tau. Entonces, este es el cross validación cuando tengo 7 armónicos, 8 armónicos, 9 armónicos, 10 armónicos, 11 y 12. Yo sé previamente que Molnar encontró 10. Y todos están en la misma escala. Entonces, cuando veo el valor más pequeño, bueno, aquí se ven casi todos iguales, pero cuando calculo el min, el mínimo de todos estos, el valor está acá. Corresponde a este tau con... ¿Por qué quiere ser 8? Debería ser 9. Debería ser... Ah, aquí ocupé 8, perdón, aquí ocupé 8 porque ya cuando aumento el K, se pone muy pesado el cómputo. Entonces disminuí el número de spline. Bueno, entonces los valores que me minimizan, los valores que deberíamos usar para la penalización, el K y el J, sería un valor de penalización por acá, 9 spline, 10 armónicos. Y los 10 armónicos coinciden con el resultado de Molnar. Y entonces con eso, una vez que seleccioné este tau, este número de spline y este 10 acá, nos vamos acá, calculamos el teta, y con eso ya tenemos el modelo. Y ahora les muestro los resultados. Aquí está. En la primera fila, este es el ajuste que hizo Molnar, y este es el ajuste que hicimos nosotros. Se me olvidó recordar que para hacer el cross validación, dividí la base de datos. Estos son los datos que utilicé para el cross validación, y estos son los datos que no utilicé. Y bueno, aquí está el ajuste. En la línea roja es el valor verdadero, la línea negra es el ajuste, y acá en la segunda fila tenemos los residuos. Recuerden que nosotros estamos haciendo el supuesto de que los residuos son normales, con varianza constante, tienen media cero y varianza constante. Y se observa, aquí, que la media no es tan constante. Y estos son los residuos que nosotros obtuvimos con nuestro modelo, en la misma escala. Entonces, al parecer, el modelo de nosotros anda mejor, pero todavía hay cosas que mejorar, y es que ocurre que en astronomía los astrónomos dicen que las observaciones del presente dependen del pasado. Entonces faltaría agregar un modelo que permita describir eso. O sea, en vez de asumir que los errores son independientes, que las observaciones del presente no dependen del pasado, colocar un modelo acá. Bueno, eso igual lo hicimos, pero para simplificar la presentación, está la primera parte del trabajo. Y eso. Aplausos en silencio. Me siento solita. Ya bueno. Perdón. Yo voy a poner el chat. Aquí, ahora supongo que si alguien tiene preguntas, que las diga nomás en voz alta, si es que quiere. Bueno, yo voy a hacer una pregunta. No me quedó, bueno, obviamente muchas cosas no me quedaron claras, pero una que quizás de las primeras que no entendí bien lo que era ahí se me olvidó, pero era el B algo, que era una cuestión, una matriz bien grande.
La de la base B-Spline, Eso, ¿qué representan esas cositas? esta, por ejemplo, este B1, este B1T1, B1T2, B1T3, podría ser esta curva azul. O sea, B1 en el tiempo, B en el tiempo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Es como cuando tienes, quizás que son matemáticos, cuando tienes una base y entonces un número lo puedes escribir como combinación de las bases. Es la misma idea, es la misma idea. Aquí, Solamente que ahora estoy diciendo que mi base es una base, como las componentes independientes son estas B-spline. Y que entonces la tendencia o las amplitudes las voy a escribir como una combinación lineal de estas B-spline que son independientes entre sí. comprendo, comprendo. Muchas gracias. Ya. Bueno, Yo gracias. tengo una pregunta. Es que- Vamos con las preguntas, ¿no? Dale, Nico. Ya, sí, yo tengo una pregunta que está un poco más ignorante. Em, No hay preguntas ignorantes. em, el modelo lo armaron mirando una estrella en particular, ¿cierto? Em, Sí, está hecha para una estrella en particular. Luego, ¿qué tan difícil es adaptar este tipo, este modelo en particular o en general modelos de este estilo a otro tipo de estrellas? ¿Depende mucho de estrella a estrella o uno lo puede hacer andar en alguna clase de estrellas en particular, algo de ese estilo? Sí, el modelo te va a servir para estrellas que tengan periodicidad, o sea, que tengan un periodo. Por ejemplo, estas estrellas RR Lira que tienen un comportamiento bastante periódico, por decir, o sea, tú ves el dato y tiene esta componente de periodicidad constante, y de hecho aquí el dato se ve casi sin error porque lo tomaron con un telescopio que tiene mucha precisión, o sea, no se ven como datos desordenados, sino que el telescopio tiene mucha precisión. Entonces, si el dato tiene periodicidad, tú podrías usar este modelo, y no necesariamente en estrella, a lo mejor en otro dato como la temperatura, que tiene cierta periodicidad que sube y baja, podrías usar este modelo también. O sea, cualquier dato que tenga periodicidad lo podrías utilizar. Incluso si esto es constante, pues nosotros hicimos una simulación, y si esto fuera constante, no dependiera en el tiempo, la estimación te quedaría plana. O sea, te reconoce que es constante. Ujú, ujú. Súper, gracias. ¿Ya? ¿Alguien tiene más preguntas? Bueno, yo tengo otra que no tiene mucho que ver eh, con esto en particular. Ya que no veo preguntas. Bueno, no importa. El tema es que dijiste al comienzo que estudiaste ingeniería civil matemática, ¿cierto? Sí, estudié la UFRO Ingeniería Civil Matemática, acá en Temuco. Ok. ¿Cómo es el cambio de estar en ese ambiente, estudiar esas cosas y luego meterse en el doctorado en estadística? O sea, supongo que hay un cambio considerable dentro de las cosas que uno estudia. ¿Qué implica eso? ¿Cómo lo enfrentaste? Sí, fue, pero bueno, no hice el salto directo porque les comentaba que estudié Ingeniería Civil Matemática, después me puse a trabajar como estadística 2 años, y de ahí salté al doctorado. Pero entonces tuve como ese intermedio de estadística aplicada ahí trabajando en una empresa, pero cuando llegué me costó muchísimo, o sea, como la parte de demostraciones, me manejaba bastante bien, como que tenía la mano bastante suelta y todo, pero cuando eran cosas de estadística, cosas tan básicas como la distribución normal, yo decía que la distribución normal, pero cosas que después estudias y ya, pero sí el cambio para mí no fue tan difícil, o sea, pasar de matemática a estadística no fue tan drástico. Yo creo que porque igual la gente que estudia matemática tiene como un pensamiento más abstracto o otra forma de pensar que te da como cierta habilidad, y a mí me ayudó muchísimo, y
pero sí al principio decir que me costó bastante. Me costó muchísimo entrar como en el ritmo de la estadística cuando venía en el de matemáticas. Entiendo, muchas gracias. Sí, pero con estudios, ahí. Yo tengo una pregunta sobre la presentación, que hubo un momento que, bueno, espero haber entendido bien, pero que mencionaste es que un modelo tenía que usar como intervalos de confianza muy grandes y que eso era un problema. ¿Por qué? Ah, sí, o sea, es que quizás que puedo agrandar. Porque acá están los intervalos. Lo que pasa es que en estadística, ok, voy a decir, por ejemplo, que en el día 1863, esto es un día astronómico, ya no es que sea en ese, o en ese año. Voy a decir, por ejemplo, que el valor que yo espero de brillo de la estrella es este valor que está acá. Pero dar esa estimación puntual es como muy arriesgado, porque un valor, ¿qué te dice un valor? Entonces lo que uno entrega, además del valor puntual, la estimación puntual, es un intervalo de confianza que es más o menos dónde va a estar ese valor. Y esos intervalos de confianza, dependiendo del modelo, se calculan de diferentes formas. Entonces, por ejemplo, cuando tú utilizas kernel, que son métodos de estimación localmente, porque acá yo estoy usando todo el dato para estimar, vamos a ver acá, para encontrar teta, estos coeficientes, yo estoy usando todo el dato en conjunto, toda la información. Pero hay modelos que te hacen una estimación puntual, o sea, que miran, por ejemplo, miran en esta zona y calculan una estimación, esta zona y una estimación, lo hacen de manera local. Y esos métodos, lo que tienen, o sea, son buenos porque lo hacen de manera local. Una cosa es que demoran mucho tiempo y la otra es que los intervalos de confianza, estos que están acá, son mucho más amplios en los extremos. Entonces, al ser más amplios, te está dando como más, tienes un intervalo de predicción mucho más alto, o sea, el valor, en vez de estar, el valor, no sé si el valor, en vez de estar aquí, va a estar en todo este rango, un rango mucho más grande. Entonces, generalmente uno Menos busca tener, preciso. claro, uno busca tener intervalos más pequeños. Y por eso los B-spline no sufren de eso, de problemas en los extremos, como los kernel. O sea, si en algún momento van a usar kernel, tengan en consideración eso, que los intervalos de confianza les van a quedar muy grandes en los extremos. O sea, para predicción, para sacar información local o entender el dato, les va a funcionar muy bien. Pero si quieren hacer predicción, no se los recomiendo. Súper. Muchas gracias. Me quedó súper claro. Ya. Bueno, aquí nadie pregunta nada. Quería dar las gracias a Vanessa y también incentivar a las chicas que están acá a que sigan el camino de la investigación. Yo vi que anteriormente solamente participaron hombres y creo que es un campo para ambas, así que las invito todas a participar y hacer investigación y seamos un grupo más grande de mujeres. Sí, sí es verdad. Como que pasa mucho que hay harto hombres, pero claro, es un campo que es perfectamente también para mujeres, así que Porque nosotros igual podemos. sí. Bueno, y gracias a todos por asistir. Eso sería, si es que no hay más dudas, si es que alguien quiere comentar algo. Recuerden que la otra semana igual vamos a estar acá con una charla de matemática y después estadística y así, ¿ya? Para que recuerden venir, así, revisar las redes sociales de la facultad y ahí siempre está la información. Yo no, solamente daré las gracias. Espero que todos estén bien. Gracias por venir. Estén en sus casas, que se cuiden. Que salgamos todos luego de la pandemia. Un saludo para todos.